Muy buenas tardes amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les traigo un nuevo tutorial. Nuevamente nos toca un tutorial de la aplicación Pixar para poder seguir, o mejor dicho continuar, con la serie que veníamos tratando sobre el cambio de look en nuestras fotografías. Si eres nuevo en el canal y no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que visites la lista de reproducción que te estoy dejando aquí arriba y así de esta manera poder entender un poquito más de qué trata esta serie. En videos anteriores hemos visto cómo poder cambiar el color del pelo de nuestras fotografías, cómo poder cambiar el color de la ropa y hoy, como la miniatura y el título les indican, iremos a ver cómo podemos cambiar el color de nuestros ojos en la fotografía. Luego de tener la aplicación de Pixar abierto, lo primero que vamos a realizar es seleccionar la fotografía que queremos editar. En este caso será la fotografía que tienen en pantalla. Lo primero que vamos a realizar es venir a la pestaña de efectos. Vamos a ir a la pestaña de colores o al apartado de colores. En el video en el que cambiamos el color de nuestra ropa, lo que utilizamos fue la pestaña sustitución de color. En esta ocasión vamos a utilizar la pestaña de al lado, la cual dice colorear. Vieron que acá ya la tenemos, o sea, con un tono verdoso. Lo primero que vamos a hacer es volver a tocar la pestaña colorear para desplegar las opciones, tal y como lo venimos haciendo en los videos anteriores. Acá, con el apartado de matriz, vamos a seleccionar el color del que queremos dejar nuestros ojos. En este caso lo voy a dejar en un color verde y la pestaña difuminar no la vamos a tocar, por el simple hecho de que si nosotros le subimos, lo que vamos a hacer es que el efecto sea cada vez menor. Y yo en esta ocasión, o nosotros mejor dicho, lo que queremos es que el efecto esté en su totalidad. Luego de que ya lo tenemos pronto el efecto, vamos a ir a la opción de borrador y vamos a seleccionar la pestaña invertir. De esta manera dejaremos oculto el efecto para poder así mostrar únicamente en los ojos. Ahora lo que vamos a realizar es primero hacer zoom en los ojos. Luego que ya tenemos el zoom, vamos a tocar el icono de pincel o restaurar, mejor dicho. Lo volvemos a tocar para así ajustar el tamaño que querramos. En opacidad le vamos a dejar al 100%. Y en rigidez yo les recomiendo no dejarlo al 100% para que no quede marcado, valga la repetición al 100%, sino dejarlo un poquito menos para que los bordes de nuestro pincel se empiecen a difuminar. Yo en esta ocasión lo voy a dejar en 80%. Tocamos el restaurar de nuevo y ahora lo que vamos a hacer es pintar todo nuestro ojo. De esta manera, al nosotros ir pintando, vieron que va apareciendo el efecto que teníamos anteriormente. Tengan cuidado de no sobresalirse de los bordes. En caso de que se sobresalgan, pueden perfectamente tocar la flechita devolver o retroceder, deshacer, como quieran llamarle, o simplemente con la pestaña borrar seleccionan el borrador y pueden deshacer el efecto. Ahí ya tenemos nuestro ojo pintado. Es muy importante que lo que son los brillos de los ojos o las luces de nuestros ojos, mejor dicho, no queden pintados. Es por este motivo que lo que vamos a realizar es borrarlos. Lo mismo ocurrirá con nuestra pupila. Como pueden ver, ya el efecto va quedando, pero no estaría terminado todavía. Haremos lo mismo con el próximo ojo. Luego que ya tenemos los ojos pintados, le vamos a dar al tic que está aquí arriba a la derecha. Volveremos a tocar la pestaña colorear y acá vieron que tienen varias opciones abajo de difuminar. Nosotros vamos a mover e ir seleccionando las opciones hasta encontrar la que más nos favorezca. En esta ocasión no les puedo decir
cuál les va a servir porque va a depender de la tonalidad de los ojos. Si el efecto que quieren lograr es este de acá, por ejemplo el color, pueden usar perfectamente el de pantalla. En el caso para el color que quiero dejar, perfectamente me sirve el de pantalla, pero como pueden ver, pueden poner perfectamente el de revestir, el de luz suave o el de diferencia, incluso queda bastante bien. Es que sí entendí la referencia. Si lo que quieren lograr es el color rojo. En mi caso, la opción que voy a dejar de todas estas de acá es la de revestir, porque es precisamente la manera que va a quedar el color que yo buscaba. Ustedes perfectamente pueden seleccionar entre todas las otras opciones y mirar a ver cuál se adecua más a lo que pretenden generar. Luego editada ya la parte de los ojos, le vamos a dar a aplicar, y como un consejo para poder pulir un poco más lo que es la pintura de los ojos, les recomiendo venir a herramientas, ajustar e ir modificando los valores de aquí. De esta manera podrán observar cómo queda bastante mejor lo que es el efecto que acabamos de dar en nuestros ojos. Como siempre les digo, acá el retoque depende del gusto personal de cada uno, pero la idea acá es tratar de asimilar lo más posible el color nuevo. Luego de que ya tengamos todo realizado, le vamos a dar a aplicar, siguiente y guardar la fotografía. Descargar foto, guardado, pronto. Ya le damos a hecho y quedó nuestro efecto realizado. Espero que les haya sido de utilidad este video, que les sirva como complemento de los videos anteriores, que hayan aprendido algo nuevo o refrescado la memoria sobre algo que ya sabían. Si ese fue el caso, les invito a dejar un buen like, por favor, en este video, comentar qué les pareció. Les recuerdo que cualquier consulta que tengan o cualquier sugerencia que puedan aportar, los espero en la cajita de comentarios. Recuerden que los leo a todos, trato de responder siempre. A veces me demoro un poquito más, un poquito menos, pero siempre los voy a responder. Ya tengo anotados las ideas que me brindaron, así que en cuanto pueda las iré mechando. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Te prometo que no te arrepentirás y que lograrás aprender algo nuevo o, como ya lo dije, recordar algo que capaz habías olvidado. Les dejo un saludo enorme, un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chau chau.